Hoy vamos a hablar sobre uno de los temas más controvertidos de este siglo, la invasión de Irak en 2003. Una intervención militar que cambió el curso de la historia de Irak y tuvo profundas implicaciones para la política internacional. En este vídeo vamos a examinar a fondo este conflicto, como siempre, desde una perspectiva crítica y objetiva. Para comprender la invasión, es fundamental retroceder en el tiempo y entender el contexto sociopolítico de Irak antes de 2003. Bajo el régimen de Saddam Hussein, Irak había vivido décadas de una dictadura caracterizada por la represión política y sumado a conflictos regionales como la guerra con Irán de los 80 y la invasión de Kuwait en los 90. Este último conflicto llevando a una coalición internacional liderada por Estados Unidos a intervenir, expulsando a las fuerzas iraquíes de Kuwait y estableciendo una zona de exclusión aérea sobre el norte y sur del país. Tras este conflicto, Irak fue sometido a estrictas sanciones económicas y un régimen de inspecciones de armas impuesto por la ONU, destinado a desmantelar cualquier capacidad de desarrollo de armas de destrucción masiva. Estas sanciones tuvieron un efecto devastador sobre la economía y la población civil, exacerbando la pobreza y el sufrimiento mientras el régimen de Saddam Hussein se mantenía en el poder. Mientras tanto, en los Estados Unidos de América estaban conmocionados por los ataques del 11 de septiembre, que los habían llevado a una reevaluación radical de la seguridad nacional y política exterior. Bajo la administración del presidente George Bush, se articuló la doctrina de la guerra contra el terrorismo, que justificaba la acción preventiva contra estados que se consideraran una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. En este contexto, Irak fue identificado como un peligro potencial debido a las acusaciones de que Hussein estaba desarrollando armas de destrucción masiva y podría proporcionar apoyo a grupos terroristas como Al-Qaeda. A pesar de la falta de pruebas, estas acusaciones se convirtieron en un pilar central de la narrativa oficial para justificar la necesidad de una intervención militar. La administración Bush argumentó que la eliminación del régimen de Saddam Hussein no solo neutralizaría una amenaza directa, sino que también sería un paso hacia la democratización del Medio Oriente, proyectando un modelo de libertad y prosperidad para la región. Como era de esperar, esta política fue recibida con escepticismo tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Numerosos informes de inteligencia, incluidos los de la Agencia Internacional de Energía Atómica, no encontraron evidencia alguna de la existencia de estas armas en Irak. Incluso muchos aliados tradicionales como Francia y Alemania habían expresado su oposición a una invasión. Todo esto a Bush parecía no importarle mucho y formó una coalición con sus países aliados, a excepción de los dos mencionados. La mayor parte de la población de estos países se mostraron contrarios a la guerra y así dejaron saber mediante manifestaciones. Pero la decisión ya estaba tomada. En la noche del 19 de marzo y la mañana del 20, múltiples aviones y helicópteros americanos cruzaban la frontera iraquí. La campaña aérea comenzó con un ataque de precisión en Bagdad, dirigido a las instalaciones de mando y control del régimen, así como a las estructuras militares clave. El primer ataque aéreo significativo fue una serie de bombardeos dirigidos a las instalaciones del gobierno iraquí y a los cuarteles generales de las Fuerzas Armadas en Bagdad. Esta fase inicial tenía como objetivo debilitar la infraestructura militar del país y reducir su capacidad de respuesta a la ofensiva terrestre que se desplegaría posteriormente. Las fuerzas aéreas estadounidenses utilizaron una combinación de misiles de crucero Tomahawk y bombarderos estratégicos para llevar a cabo estos ataques. Con el avance de la campaña aérea, las fuerzas terrestres comenzaron a movilizarse. Las tropas se desplegaron desde Kuwait hacia el norte, avanzando a través del desierto y enfrentándose a una resistencia variable a lo largo de su trayecto. La estrategia de la coalición se basaba en un avance rápido y una serie de maniobras de rodeo para minimizar el contacto prolongado con las fuerzas iraquíes y evitar una guerra en áreas urbanas. Utilizando la movilidad de sus vehículos blindados y la superioridad aérea,
El tercer cuerpo avanzó rápidamente hacia el norte, utilizando tácticas de guerra en red para coordinar ataques y asegurar posiciones. Las fuerzas de la coalición también emplearon técnicas de guerra electrónica para desactivar las comunicaciones iraquíes y obtener una ventaja en el campo de batalla. Uno de los objetivos clave durante esta fase fue la captura de los puentes sobre el río Éufrates y el río Tigris, que eran vitales para el movimiento de tropas y suministros hacia Bagdad. La captura de estos puentes fue fundamental para asegurar un avance continuo y evitar el estancamiento de las fuerzas de la coalición. Estas operaciones no estuvieron exentas de errores. Uno de los casos más polémicos fue el ocurrido en el Hotel Palestina de Bagdad, donde se alojaban la mayoría de periodistas internacionales y que recibió disparos de un tanque Abrams estadounidense. En esta acción murieron 2 periodistas, el español José Couso y Taras Protsyuk de Ucrania. Se discutió largamente si los soldados en cuestión sabían de los huéspedes del hotel, pudiendo disparar a conciencia contra los periodistas para evitar testigos molestos, o si dispararon al confundir las cámaras de televisión con posibles lanzamisiles u otros artefactos militares. Para la defensa de la capital, el alto mando iraquí decidió formar 2 anillos defensivos alrededor de la ciudad, empleando a la Guardia Republicana. La división Medina fue posicionada al sur para enfrentar a las fuerzas estadounidenses, mientras que la división Hammurabi se desplegó en el norte para contener a los kurdos. Cada división contaba con 10.000 soldados, 200 tanques, T-72, 200 vehículos blindados, 50 cañones Howitzer y artillería ligera. Los soldados habían excavado trincheras en la periferia de la ciudad y los blindados estaban resguardados en garajes y zonas arboladas para protegerlos de los ataques aéreos. También se habían iniciado algunos incendios para reducir la visibilidad de los aviones y los satélites. Todo indicaba que los invasores tendrían que luchar casa por casa para tomar la capital, pero no fue así. Al llegar a los temidos anillos defensivos, apenas encontraron oposición. Muchos sostienen que la Guardia Republicana no presentó resistencia debido a los devastadores bombardeos estadounidenses contra las líneas iraquíes y a la deserción masiva de las tropas. Otros afirman que los comandantes ordenaron a sus soldados retirarse y mezclarse con la población para continuar la lucha mediante una guerra de guerrillas en preparación. Tras la desarticulación de la mayor parte de las fuerzas iraquíes, el aeropuerto de Bagdad fue controlado por los invasores después de unos breves combates y posteriormente se decidió entrar en bloque y capturar la capital, que cayó casi sin resistencia 3 semanas después del inicio de la operación. El 1 de mayo de 2003, el presidente Bush declaró el fin de las principales operaciones militares desde la cubierta del portaaviones USS Lincoln, en un acto que se recordaría por la frase "Mission Accomplished", pronunciada por el propio mandatario estadounidense y escrita en una enorme manta que ondeaba sobre el barco. We've begun the search for hidden chemical and biological weapons, and already know of hundreds of sites that will be investigated. La coalición perdió 173 soldados y aproximadamente 542 resultaron heridos durante las primeras batallas de la invasión. No se conoce el número exacto de bajas entre las fuerzas armadas iraquíes, pero diversas fuentes estiman que sufrieron entre 4.000 y 6.000 muertos. Pero las cifras verdaderamente impactantes son las de bajas civiles. Según una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones de la Universidad Johns Hopkins, hubieron alrededor de 600.000 muertes, mientras que otras fuentes hablan de hasta 1 millón de muertos consecuencia de la invasión. A estas alturas os estaréis preguntando por las armas de destrucción masiva, pues como era de suponer, las acusaciones de una amenaza inminente y de que Irak poseía capacidades para desarrollar armas atómicas resultaron ser infundadas, y esto ha llevado a un cuestionamiento profundo sobre los motivos reales de la invasión. En 2007, Alan Greenspan,
expresidente de la Reserva Federal estadounidense, aseguró en su libro de memorias que el verdadero motivo para invadir Irak no eran las razones expresadas públicamente, sino controlar las reservas de petróleo y evitar que la Unión Europea o potencias emergentes como China o la India se acercaran a esas gigantescas reservas de petróleo. Según diversas fuentes del propio ejército americano, llevaban tiempo provocando a Hussein, e incluso se dice que Bush estaba pensando en derribar un avión de reconocimiento sobre Irak y tener así una excusa para una invasión. Las consecuencias de esta operación se extendieron más allá de las fronteras del país y tuvieron un impacto significativo en la dinámica de los grupos terroristas en la región. La inestabilidad generada por la guerra creó un terreno fértil para la proliferación de grupos extremistas. La caída del régimen de Saddam Hussein y el vacío de poder que siguió permitieron que surgieran diversas facciones insurgentes y terroristas, incluyendo Al-Qaeda, que posteriormente evolucionó hacia el Estado Islámico o ISIS. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda darle like y suscribirte si te ha gustado. Nos vemos próximamente con más y mejor contenido.